¿Sabías que una de las marcas de pan más famosas del mundo fue creada por un niño de escasos recursos? ¿Cómo es posible que sin recursos, sin estudios avanzados y sin experiencia, ese niño lograra construir un imperio global? Hoy vamos a conocer la historia de Lorenzo. Veremos cómo nació la idea de Bimbo, los problemas que tuvo que enfrentar en el camino y las decisiones que tomó para convertir su sueño en una de las empresas más grandes del mundo. Si alguna vez has sentido que tus circunstancias te limitan, esta historia te inspirará mucho. Todo comenzó en 1904, cuando un hombre de origen español llamado Juan Servitje llega a la Ciudad de México. Allí trabajaba en una pastelería llamada La Flor de México. Años después, conoce a Josefina Cendra, una mujer de origen catalán que también había llegado a México. Pocos años más tarde tienen a su primer hijo. El año es 1918 y nace Lorenzo Servitje, el primero de 5 hijos. Con el paso del tiempo, Juan sigue trabajando como panadero, hasta que decide fundar su propia pastelería. Efectivamente, mi papá en 1928 fundó una pastelería dulcería, se llama El Molino. Ya es 1928 y junto con algunos socios inaugura la pastelería El Molino. Para este entonces, el pequeño Lorenzo ya tiene unos 10 años de edad. Cada día después de la escuela, él ayuda a su padre en la panadería. Esto es muy importante para él, pues durante toda su adolescencia va ganando mucha experiencia en el negocio. Pero en la Navidad de 1936 ocurre una tragedia. Lorenzo acababa de cumplir 18 años. Apenas empieza sus estudios de contaduría cuando una mañana se despierta con una terrible noticia. Su padre ha fallecido. Lo han encontrado sin vida. Tras la muerte de su padre, Lorenzo asume el rol de cabeza de familia. Cuida de sus hermanos, especialmente de Roberto, quien es 10 años menor que él. Lorenzo los lleva a la escuela, firma sus boletas y hasta los regaña cuando hace falta. Pero eso tiene un costo. Debe dejar la universidad para ayudar a su madre con los gastos y la crianza. A pesar de las dificultades, Lorenzo sigue teniendo las ganas de hacer algo más grande. Quiere llevar el pan a todas las mesas de México, pero para lograrlo, sabe que tiene que innovar y expandir su visión de negocio. Han pasado 5 años, y el molino, que antes ocupaba solo la planta baja de un edificio, ahora es una panadería de 3 pisos. Lorenzo ha decidido rentar todo el edificio para expandir el negocio. Y ojo con esto, porque aquí comienza todo. Sin saberlo, y casi por casualidad, está a punto de nacer Bimbo. Resulta que tras ampliar la panadería, queda una columna en medio del edificio. Y a Lorenzo se le ocurre una brillante idea: aprovechar ese espacio para vender tortas, sándwiches y refrescos alrededor de ella. Solo que hay un problema: necesitan pan. Sí, pan cuadrado, de caja. Y ese pan no lo producen ellos. Pero los sándwiches tienen que comprarle pan a la competencia, a Pan Ideal. En principio no hay problema, hasta que el pan empieza a llegar duro, con agujeros y hasta con hongos. Hartos de la situación, el tío de Lorenzo, Jaime Cendra, se le ocurre una idea que cambiaría para siempre sus vidas. ¿Por qué no hacemos el pan nosotros mismos? Dicho y hecho. Compran algunos moldes y comienzan a producir su propio pan. El plan es genial, y el pan también. Es decir, el pan es de mejor calidad que el de la competencia, solo que no esperaban lo que estaba por suceder. El pan no se vende, es un rotundo fracaso. Pero bien dicen que el que persevera alcanza, y ellos no se rinden. Tras esa primera amarga experiencia, hacen algo que parece una completa locura, algo ilógico. Deciden abrir una fábrica de pan más grande, pero saben que para eso necesitarán más ayuda y más dinero. Para lograrlo, Lorenzo contacta a varios socios con quienes tenía un pequeño negocio de cámaras e importaciones, su primo, un amigo y su cuñado. Todos aceptan encantados unirse al proyecto. Jaime Cendra, el de la idea, entra también, pero con una participación menor porque no tiene dinero para invertir, y el hermano menor, Roberto, se suma con una pequeña parte simbólica, ya que aún es menor de edad y no tiene dinero. Lorenzo decide además comprar un horno más moderno, que importa desde Estados Unidos, solo que hay un detalle: nadie sabe cómo instalarlo. Mientras tanto, los gringos están demasiado ocupados con la Segunda Guerra Mundial como para ayudar a un simple panadero a instalar un horno, por lo que solo se limitan a recomendar a una persona: Alfonso Velasco. Ese señor es un experto.
Sabe de hornos industriales como pocos, pero hay un detalle. Alfonso Velasco no es cualquier técnico. ¿Y quién es Alfonso Velasco? Bueno, pues Alfonso Velasco es ni más ni menos que el hijo del dueño de Pan Ideal, la competencia directa de Lorenzo. ¿Por qué habría de ayudarlos? Bien, pues aquí es donde todo da un giro inesperado. Resulta que el padre de Alfonso ya no era dueño de Pan Ideal. Años atrás, había perdido todo su dinero en un mal negocio de minas y como consecuencia tuvo que vender también la panificadora. Con el tiempo, los nuevos dueños decidieron volver a contratar a su hijo, Alfonso Velasco, para mantener la producción, pero las cosas no salieron como él esperaba. Alfonso quería hacer un pan de mejor calidad, con nuevas ideas, pero nadie lo escuchaba. Simplemente lo ignoraban. Día tras día sentía que estaba desperdiciando su tiempo en ese lugar, hasta que finalmente decidió marcharse. Y en medio de ese mal momento es cuando recibe la llamada que cambiaría su destino. Un grupo de emprendedores mexicanos busca a alguien que sepa instalar un horno industrial, y ese alguien es él. Sin pensarlo mucho, Alfonso acepta. Así comienza su historia en Bimbo, entrando como socio industrial con el 10% de las acciones. El señor Velasco sería también responsable del original nombre de Bimbo, que en ese entonces solo se llamaba Superpan, pero eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, gracias a la inversión de socios y algunos préstamos bancarios, por fin logran arrancar operaciones con aquella fábrica de pan más grande que querían. Sin saberlo, estaban por implementar algo que cambiaría la industria del pan para siempre. Con la empresa en marcha y la fábrica finalmente operando, Lorenzo y su equipo se enfrentan al siguiente gran reto: diferenciarse. Lorenzo se da cuenta de algo importante. La competencia hacía lo que quería. No ofrecía calidad, no escuchaba a los clientes y ni siquiera intentaba mejorar. Se analizó todo lo que hacían mal. Los vendedores andaban todos cochinos. Los camiones traían unas cajas de cartón amarradas arriba del techo. Nosotros traíamos camiones bien pintados, viejos, pero bien pintados, uniformes hasta con corbatita. Por eso, Lorenzo y su hermano se comprometieron a ofrecer productos de la más alta calidad, incluso si eso significaba trabajar más horas. Gracias a que Lorenzo conocía bien las fallas de la competencia, llegó uno de los momentos más importantes en la historia de Bimbo. La innovación del empaque. Mientras otros vendían su pan en bolsas que ocultaban el contenido, Bimbo comenzó a envolverlo en celofán. Por primera vez, los clientes podían ver la frescura del pan antes de comprarlo. Ese simple detalle marcó la diferencia y los hizo destacar. Fue un antes y un después. El sabor del pan Bimbo, combinado con su larga duración, comenzó a despertar el interés de los clientes. Sin embargo, no todo fue pan comido. Las jornadas de trabajo eran larguísimas. Se trabajaba de una manera absurdamente muchas horas. Por ejemplo, te digo, de 6 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente. Lorenzo entendió algo muy importante. Además de trabajar duro y ofrecer un buen producto, necesitaban una estrategia de marketing efectiva. Tras varios días pensando en un nuevo nombre, él y Roberto deciden convocar a sus socios a una reunión. Cada uno debía llevar sus propuestas en una lista. Entre todas las sugerencias, el señor Velasco propone Esperanza. Decía Esperanza. Sí, ¿cómo que Esperanza? Sí, así se llamaba mi novia, no, pero siguió leyendo y llegó Bimbo y nos gustó mucho. Bimbo parecía una cosa redonda, femenina, infantil, nos gustó mucho. Pero el nombre no fue lo único icónico que nació en esa época. El origen del osito Bimbo fue algo no planeado. El cofundador, Jaime Jorba, había recibido una carta navideña de su novia como cada año, pero esta vez había algo distinto. En esa tarjeta venía un mensaje en inglés que, traducido, decía algo así como: si no te suscribes a este canal, te perderás los próximos videos. Al principio no lo entendió, pero después supo exactamente qué hacer. Además, en la tarjeta venía un pequeño osito dibujado. Al verlo, alguien exclamó: y entonces alguien dijo, ese es el osito Bimbo.
pero para darle más personalidad, decidieron añadirle un gorrito y un delantal. Después, el señor Velasco le hizo un pequeño ajuste, le cambió la nariz, y así nació el Osito Bimbo, un personaje que se convirtió de inmediato en el rostro de la marca. Lo que comenzó como un simple dibujo terminó siendo una de las primeras grandes estrategias de marketing en México, ayudando a posicionar a Bimbo como un símbolo de confianza y calidad. Para este punto, Bimbo ya no era solo una opción más en las panaderías, era una marca que ofrecía algo que nadie más tenía. Bimbo no tardó en crecer exponencialmente. Lo que comenzó como una pequeña panadería local se convirtió en una de las empresas de alimento más importantes del país. Lorenzo y su equipo ya no querían vender solo pan blanco. Durante las décadas de los 60 y 70, la compañía simplemente despegó. Bimbo empezó a expandirse por todo México, abriendo plantas en distintos estados y creando nuevas empresas como Ricolino, Tía Rosa, Barcel y Marinela. Además, Bimbo ya hacía todo por su cuenta. Fabricaban sus propias máquinas, moldes, empaques y hasta sus propios camiones de reparto. Contaban con los sistemas más modernos de producción y tecnología de la época. En esos años también compraron Barcel, que originalmente era solo una fábrica de chocolates, y de ahí nacieron productos muy importantes como la paleta Payaso y el Bubulubu, además del queridísimo Gansito Marinela. Recuérdame. Años después también lanzan las papas chips y los Takis. A pesar de que Sabritas dominaba el mercado, Bimbo supo entrar muy bien en ese mercado. Pero más allá del crecimiento, había algo que definía a Bimbo desde dentro. La clave de su éxito no fue solo la eficiencia o la productividad, fue su trato humano. Mientras muchas empresas explotaban a sus empleados, Bimbo hacía lo contrario. Pagaban salarios hasta 3 veces mayores al promedio, daban vivienda, escuelas, atención médica y hasta centros recreativos para sus trabajadores y sus familias. Literalmente los veían como parte de una gran familia, y eso se notó. En una época llena de huelgas y conflictos laborales, Bimbo nunca tuvo una huelga seria. La gente sentía la camiseta, no trabajaban solo por un sueldo, sino porque veían la empresa como suya. El señor Lorenzo solía decir: queremos una empresa altamente productiva, pero también altamente humana. No tienen que estar peleadas, y lo creía de verdad. Para él, querer a la gente era un valor con el que había nacido. Era algo en lo que siempre creyó. Las empresas valen por las personas que tienen, por su gente. Es tratar al personal con justicia, con respeto, con confianza y con afecto. Y, tras décadas al frente de la empresa, don Lorenzo Servitje se retiró de la gestión, pero nunca de su propósito. Se mantuvo como consejero y siguió inspirando a nuevas generaciones, siempre con la idea de no perder de vista la calidad humana ni la responsabilidad social. Hoy, Bimbo está presente en más de 30 países y ofrece miles de productos distintos. Y aunque Lorenzo ya no está entre nosotros, su legado sigue vivo, muestra de que no hay límites para quien trabaja con pasión, constancia e innovación. Lo que comenzó con un niño, hijo de inmigrantes que trabajaban en una pequeña panadería, terminó convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito del mundo.